Kant distingue la ética material de la ética formal. Para él, la ética material, como lo dijimos ya, se le dice al hombre lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y esta ética material es empírica. Como les dije, el conocimiento se basa en la experiencia. Es hipotética, como les dije, formula hipótesis. Y es heterónoma, recibe las leyes desde fuera del ser humano. Es decir, el ser humano no es autónomo. Mientras que la ética formal de Kant es vacía de contenido. Esta no le dice nada al hombre, ni lo que tiene que hacer, y como no le dice lo que tiene que hacer, tampoco le dice cómo tiene que hacerlo. Entonces, esta ética es a priori, es universal, no basada en la experiencia, es categórica, los juicios deben ser absolutos, sin condición, no basados en hipótesis, y es autónoma. El propio hombre se determina a sí mismo, es decir, el propio hombre se determina en cómo debe actuar. Entonces, la ética formal de Kant, es decir, esta ética vacía de contenido, que no le dice al hombre lo que tiene que hacer ni cómo tiene que hacerlo, se manifiesta en 3 libros, como dijimos: Ética de la metafísica, Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. Estamos hablando de la ética formal, la que no le dice al hombre nada, ni qué tiene que hacer, ni cómo tiene que hacerlo. En la ética de la metafísica nos da a conocer cómo descubrir la moral. Sus postulados son metafísicos. Se centra la ética en el alma, en la finalidad del mundo, en Dios. Y dice que para conseguir esos postulados se requiere la libertad, o mejor dicho, de libertad. El segundo libro, relacionado con la ética formal, es la Crítica de la razón pura. Es un estudio filosófico de la misma moral, un estudio crítico que tiene 2 características: es autónoma y es universal. Es autónoma porque emana del hombre, del ser humano consciente y libre. Y es universal porque se aplica a toda clase de hombres y es objetiva. Principalmente es a priori, es independiente de la experiencia. Y en relación con la crítica de la razón práctica, Emmanuel Kant pretende 2 cosas: un uso teórico de la razón y un uso práctico de la razón. Según Kant, el uso teórico de la razón lleva al conocimiento de los objetos, mientras que el uso práctico de la razón orienta las acciones del hombre. Orienta las acciones del hombre. Kant fundamenta la ética y dice lo siguiente: la ciencia de la razón teórica se expresa mediante juicios. De un predicado corresponde a un sujeto, unido a la cópula es. Ejemplo, los cuerpos son pesados. Es una verdad, pero es una verdad adquirida por experiencia. Claro, todos los cuerpos tienen un peso,
todos los cuerpos tienen un peso. Pero ¿cómo se llegó a esa conclusión? A través de la experiencia. A través de la experiencia. Por ejemplo, se dice, y por eso que también se dice hasta como chiste, ¿no es cierto? Cuando a uno le dicen, oye, tú eres un plomo. O sea, le están diciendo, eres un pesado. Mire cómo uno une alguna inteligencia, ¿no es cierto? Con ¿cómo se llama? Hasta con los chistes. ¿Por qué? Porque se dice que, esto lo dicen los químicos, ¿no es cierto? Los que estudian la tabla periódica de los metales y de los no metales, de los elementos. Se dice que, por lo menos lo que yo tengo entendido, es que el plomo es el elemento más pesado que hay. Por eso que tiene las características. ¿Y por qué es el elemento más pesado? Porque en el caso del plomo, todos los elementos, que esta es una cuestión para todos los elementos, pero en el caso del plomo es donde están más apretados los elementos del plomo, por decirlo de alguna manera. O sea, en una habitación, como la que ustedes ven atrás mío, que estuviera lleno de yo, acá, en vez de estar yo solo, que estuviera lleno de yo, bien apretado que estuviéramos acá, pesaríamos más que estando yo solo. O sea, las ciencias tienen principios básicos, ¿no es cierto? Claro, si ustedes van al supermercado y compran manzanas y la echan en una bolsa, ¿no es cierto? 3 manzanas van a pesar menos que 10 manzanas. Y 10 van a pesar menos que 50 manzanas. En la misma bolsa. Van a estar más apretados. Eso es lo que se está diciendo. En relación, como se llama, con el uso y el fundamento de la ética. En relación con esta afirmación de que los cuerpos son pesados y que esta afirmación deriva de la experiencia. Los que se dedican a estudiar esta ciencia, ellos tienen toda una escala, qué cuerpos son más pesados hasta llegar al plomo. Habrá otros que lo analizan, otros elementos que los analizan desde otro punto de vista, qué cuerpos son más compatibles con la electricidad, por ejemplo. El cobre, que dicen que es muy compatible con la electricidad. ¿Cómo se llama? El alambre de tal cosa. Por algo los cables son de alambre y no son de chocolate. Es decir, depende de lo que ustedes quieran ver, o mejor dicho, entender el cuerpo de que se trate, van a poder llegar a una conclusión basada en ¿qué? En la experiencia. Y la experiencia es una verdad adquirida. Es un ejercicio de la razón del hombre, no le llega directamente. Ese es el asunto. Kant dice que hay imperativos. Imperativos que son órdenes. La razón práctica o norma moral se expresa también de otra forma. La razón práctica se logra a través de la razón misma y debe ser explicada a través de los imperativos que son, según Kant, imperativos hipotéticos y categóricos. Los imperativos hipotéticos son problemáticos y son asertóricos. Ahí hay una serie de disquisiciones respecto de estos imperativos que ya entran en materias que son, no sé si tan complicadas, pero que para nuestro curso deberíamos analizarlas más en simple. Y están los imperativos categóricos, que son la base de la moral kantiana. Y aquí Kant se basa en que el hombre debe ser veraz en sus imperativos categóricos. Dice que el fin mismo del hombre es ser veraz. Que todos los hombres persiguen ese fin. Dice, ser veraz. Y por eso que siempre son
imperativos autónomos y universales. Estos imperativos categóricos son autónomos y son universales. Y por eso es que la moral de Kant es autónoma y es universal. Ahora, dentro del imperativo categórico están las acciones del hombre. El hombre libre y consciente. Le une a la libertad la conciencia. Es decir, la conciencia de que se piensa. No basta con ser libre, hay que ser consciente. Incluso consciente de ser libre. Así en las cosas que nos tocan a nosotros, los seres que andamos de a pie, como se dice, comunes y corrientes, nosotros. Cuando vamos a una protesta, no solamente tenemos que tener nosotros mismos, ¿no?, la libertad para protestar, sino que nosotros mismos tenemos que saber de qué vamos a protestar y por qué. Más o menos esa es la idea. Estar consciente de nuestra libertad, en este caso para protestar. Que eso no solamente es algo legítimo, sino que normativamente es un derecho que está garantizado. Y no está garantizado en cualquier norma, está garantizado en la norma fundamental, en la carta fundamental, como dicen algunos más sofisticados. La Constitución. Pero hay que saber, no solamente hay que tener libertad para protestar, sino que hay que saber por qué protestamos. Por ejemplo, ahora que queremos todas estas elecciones de esto, del otro, de esto, que está bien, correcto. Pero después en las incoherencias o las contradicciones, según lo que dice la televisión, fue a votar para las elecciones de ahora que fueron ayer, me parece. 3%. De 100 fueron 3. Porque así es como o sea, a través de las votaciones, como se va a cambiar la norma. Entonces, si de repente vemos una manifestación tremendamente masiva para cambiar algo, y después para cambiar ese algo, el medio para cambiar ese algo es una votación, 3%. O sea, 3 personas de cada 100 personas. ¿Me explico? La moral de Kant entonces es autónoma y es universal. Las acciones del hombre, Kant las llama el reino de los fines, las acciones del hombre. Dentro del imperativo categórico están las acciones del hombre, en cuanto el hombre es libre y consciente. Y en cuanto a las acciones, como digo, las llama el reino de los fines, y las acciones de los hombres no son buenas o malas, sino que el hombre es bueno o malo. ¿Por qué? Porque con su libertad decide hacer el bien o hacer el mal. Y el reino de los fines va encaminado a una conducta moral. Ahí está la relación entre el aspecto moral y el hombre. Y ahí Kant hace una división en lo que son las acciones. Acciones por el deber, habla de acciones por el deber o por inclinación, habla de acciones del deber por el deber. La primera es acciones por el deber o por inclinación. Las segundas son acciones del deber por el deber y las terceras son acciones contra el deber. Contra el deber. Kant se refiere
al menos a 3 conceptos. Todo esto lo hacemos muy sucintamente, porque todos estos libros, como ustedes comprenden, son libros pesados, por decir así. Tiene 3 conceptos relacionados con el hombre, con la libertad y con la ética. Respecto del hombre, ¿qué nos dice Kant? Nos dice que el hombre no es medio del hombre, es el fin de sí mismo con su libertad, y para esto encuentra el reino de los fines. Se reúnen varios individuos relacionables por el instinto gregario del hombre, pero se reúnen por su voluntad propia, por el deber, y así se llega al reino de las ideas, según Kant. El otro concepto de Kant es la libertad. Es un concepto netamente metafísico, filosófico, inspirado en la idea de que es el centro de la conducta humana, la libertad. Claro, porque según los que creemos en Dios, o los que creen solo en el raciocinio, o hay algunos que no creen en nada tampoco, ¿no? Se nos dio el libre albedrío. El hombre, y lo dice Kant, el hombre debe actuar como si estuviera con su libre albedrío, con su libertad. Dios, o la naturaleza, o lo que ustedes quieren, nos dio el libre albedrío a determinarnos nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos un poco, para bajarle el perfil, somos un poco hipocritones. Es decir, hacemos lo que nosotros queremos, a veces bueno y muchas veces malo, y cuando hacemos algo malo y empiezan a haber consecuencias por nuestro actuar malo, entonces ahí nos acordamos de el que nos dio libre albedrío, Dios o la naturaleza o el universo, lo que ustedes quieran, y le pedimos a este otro, oiga, soluciónenos lo que yo hice mal. Porque a veces se ha escuchado Nietzsche, ¿no es cierto? Nietzsche dice, cuando habla Zaratustra, Nietzsche dice que Dios está muerto, que murió, o sea, estuvo Dios, pero se murió. Dice muchas cosas, pero al final dice eso. Entonces, si Dios nos dio el libre albedrío, lo que significa que nos deja determinar a nosotros mismos, determinarnos nosotros libres con nuestra libertad y con nuestra conciencia de la que habla Kant, entonces las consecuencias de nuestras acciones tenemos que sufrirlas nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos a otro? ¿Por qué pedimos a otro? Es decir, cuando nos va mal, ahí pedimos ayudita, ¿no es cierto? Pero si nosotros realizamos acciones para que nos vaya mal, o no hacemos lo que tenemos que hacer para que nos vaya mal, y después pedimos la ayudita, entonces ahí estamos mal. Ese es propio del ser humano, es propio del ser humano. Por eso que el cristianismo a través de la Biblia, ¿no es cierto?, así como no responde grandes dudas, que es lo que nosotros lo que creemos en Cristo, en Dios. Preguntamos y no tenemos respuesta, entonces eso nos molesta, porque todo es una duda. Pero, por algo nos dieron el libre albedrío. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que va a pasar. Y si hay mala suerte entre medio, bueno, mala suerte nomás. Porque imagínense ahora Dios, imagínense si hubiera Dios. Somos, digamos, 7.000 nomás, 7.000 millones. Aunque sea Dios y sin pensar que hay otros seres que nos acompañan en el universo. Tendría que estar Dios preocupándose de todos los problemas de los 7.000 que habemos vivos, que además pedimos por los que están muertos. ¿Habrá un computador así? O sea, para pedirle a Dios que cuide a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mi esto.
difícil, ¿eh? ¿Qué tipo de computador? Sí, de decir, no, es que es Dios. Sí, pero hasta Dios tendrá una limitación, ¿no es cierto? Porque nosotros, visto desde así, desde el espacio, desde lejos, ni siquiera se ve el punto que es la Tierra. ¿Han visto cuando una nave en las películas que se va alejando de la Tierra, que la Tierra se va haciendo cada vez más chica, 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 hasta que se desaparece? Y si se desaparece la Tierra, con mayor razón nosotros que estamos adentro. Entonces, ¿cómo nos puede ver y todo? ¿Qué estamos haciendo? Por eso que si tenemos libre albedrío, tenemos que determinarnos nosotros, libre y conscientemente. Entonces una de las cosas, como decía, que no terminé de explicarme, que tiene la religión cristiana a través, por lo menos, de la Biblia, es que algunas cosas las explica en fácil, o sea, para nosotros, para decirnos que hemos hecho, por ejemplo, mal uso de nuestro libre albedrío. Y por eso que en esas explicaciones de Adán y Eva, por ejemplo, ¿qué nos dijo Dios según el cristianismo? Nos dijo, en el fondo son metáforas, ¿no es cierto? Nos dijo, mire, observen estas reglas. Y eso de la manzana era una regla, podría haber puesto una pera, podría haber puesto un zapallo o los plátanos, que no comiéramos plátano, zapallo o pera en vez de manzana. Pero como una metáfora se puso la manzana. Entonces ahí viene el libre albedrío de nosotros, Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasó? Comieron manzana. O sea, hicieron mal uso de su libre albedrío. Entonces, cuando nosotros hacemos mal uso de nuestro libre albedrío, no le vengamos a pedir a otro que nos solucione nuestros problemas. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del famoso calentamiento global? ¿Cuánto? Porque los hombres son iguales en todas partes del mundo. Entonces las grandes potencias, con diferentes tipos de gobierno, capitalistas y comunistas, incluso los comunistas son los que contaminan más en el mundo, porque son los que más utilizan energía de componentes fósiles, es decir, petróleo. Sí, no quiero hablar en contra, sino que quiero decir que aquí hay de todo en las grandes potencias, diferentes ideologías. ¿Qué hacen para evitar, qué hacen para evitar el cambio global? El calentamiento global. ¿Qué hacen? Sí, una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero sin que su economía se perjudique. Todos son iguales. Y tenemos libre albedrío. Entonces después, cuando ya se produzca el calentamiento global, y si es que la Tierra, que eso lo van a ver ustedes, que son los jóvenes de ahora, si la Tierra se calienta más de lo necesario, se va a acabar todo. Y van a venir antes grandes desastres. No van a venir así de manera inmediata, que es peor todavía. Porque si cuando se habla de que la Tierra se acaba porque la choca otro, un cometa, por ejemplo, bueno, el cometa llega, pega el impacto en la Tierra y rompe la Tierra y nos vamos todos para el espacio. Y nos morimos en cuánto si no tenemos oxígeno. Acá no, aquí va a ser peor, porque resulta que va a ser de a poco. Se va a acabar el agua de a poco, se van a acabar los minerales de a poco, los vegetales de a poco, los animales de a poco, todo. Y no van a tener que comer entonces. Y ni que beber primero. No estoy hablando de mañana ni el domingo, estoy hablando si se dan las condiciones y ocurre esto. Y dicen que morir de hambre es muy doloroso, por ejemplo. Si ustedes les hubieran obligado a leer, como nos obligaban a nosotros a leer en el colegio primario y en el liceo, habrían leído Subterra, cuando queda el minero, ¿no es cierto? Baldomero Lillo, Subterra y Subsole, la historia de la minería en el norte de Chile, de acá, entonces, sí, no exactamente de Arica, pero del norte, la historia de los mineros. Y cuando el minero queda atrapado con su hijo, ¿no es cierto? Y se comen hasta la suela de los zapatos. Y de los dolores que tenía, sobre todo el niño. Entonces, pero bueno, como ahora no se lee tampoco. Bueno. Pero quiero decir, entonces,
Son problemas derivados de nuestro libre albedrío, porque con nuestra avaricia, ¿no es cierto?, los países más importantes del mundo, que ya son los mismos hace mucho tiempo, y nosotros vivimos llorando y quejándonos, qué sé yo, nosotros los latinoamericanos, hay que hablar de otros más atrasados que nosotros, vivimos quejándonos y qué sé yo, pero seguimos en la misma, quejándonos más fuerte, pero no sacamos nada. Y las acciones del libre albedrío de las grandes potencias no solucionan el cambio climático. Y entonces seguramente que lo que se está haciendo es un poquito por aquí y por allá y retrasando el cambio climático. Que aumenten, según lo que dicen los expertos en esto, basta que aumenten, no sé siquiera 2 grados. No sé si entre 1,5 a 2 grados para que venga el desastre. Producto de nuestro libre albedrío, porque sabemos, ¿no es cierto?, y están los ecologistas, que se yo, todo el mundo, que dice, mire, no, esto hay que solucionarlo. ¿Y qué hacemos con nuestro libre albedrío? Nada. ¿Qué hacemos con nuestra libertad y nuestra conciencia? Nada. Bien, entonces, Kant, en la crítica de la razón pura, intenta una especie de resumen de la filosofía moderna anterior a sí mismo, replanteando los problemas del racionalismo y del empirismo, lo que ya dijimos, que uno lleva a, ¿no es cierto?, al dogmatismo y el otro lleva al escepticismo. Su conclusión fue clara: el racionalismo terminaba en el dogmatismo y el empirismo en el escepticismo. El camino que debía seguir la filosofía es el de la ciencia matemática por un lado, y específicamente en el conocimiento que Newton había dado al mundo. La filosofía tenía que llevar a una crítica de la razón por la razón misma, someter a esta a juicio para poder valorar sus derechos, sus posibilidades y sus límites. Kant distingue entre un uso teórico y un uso práctico de la razón, lo que ya explicamos. Habla de los juicios de la ciencia, dice, a propósito de los juicios de la ciencia, dice, la física y la matemática representan el ideal de conocimiento humano para Kant porque representa un saber acumulativo y que avanza. Dispone de procedimientos para finalizar con polémicas entre teorías rivales. A esto se refiere con el factum de la ciencia. Para el filósofo representa un sistema de juicios. Estos últimos pueden ser analíticos, ya lo explicamos, juicios analíticos o juicios sintéticos. Después habla del contenido de la ciencia de la razón pura, en el que hay un contenido de ética trascendental, una analítica trascendental y una dialéctica trascendental. Y después está la razón formal. Kant no está de acuerdo con la ética que se venía practicando hasta su momento, la ética que era la ética material, que nos decía en qué consiste y cómo debemos hacerlo. Mientras que la ética material le dice al hombre lo que tiene que hacer, y se lo dice al hombre cómo tiene que hacerlo. En concreto, Kant cree que la ética material es, y ya analizamos, empírica, que ha sido hipotética y es heterónoma. Bien, analizamos la ética material y la ética formal. En la clase que viene vamos a hablar de, como dije, de Descartes, ya ¿cómo se llama? De Descartes, René Descartes. El discurso del método para dirigir bien las ideas y hacer la verdad en las ciencias. Es muy importante conocer el pensamiento cartesiano porque ahí él analiza las etapas de la ciencia y cómo se debe investigar, que es muy útil para nosotros y para todos. ¿Qué método utiliza para investigar? Y con eso vamos a empezar la clase que viene. Bien, jóvenes.
Nos estamos viendo entonces.